Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. En tiempo de gracia te he atendido, el día de la salvación te he ayudado. Familia, feliz y bendecido viernes 24 de septiembre. Y nos acogemos hoy a la intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de todos los que están privados de su libertad. Y le vemos una oración hoy por todas las personas que están privados de su libertad, de manera especial nuestros hermanos y hermanas que están en las cárceles. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 9, versículo 18 al 22 del Evangelio de San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente de decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia querida, hoy Jesús en el Evangelio hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero esta pregunta también se la hace mucha gente. Muchísimas personas nos hacemos esta pregunta con otra intención. Por ejemplo, un político tiene que hacerse esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque necesita del voto de los que lo eligen. Un cantante debe hacerse esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque necesita vender sus producciones, su música. Un padre de familia debe preguntarse: ¿quién soy yo para mis hijos? ¿Será que soy un policía para mis hijos? ¿Será que soy un tirano para mis hijos? ¿Será que soy un alcahueta para mis hijos? Un sacerdote también tiene que hacerse esta pregunta: ¿quién soy yo para mi parroquia? Bueno, pero aquí lo más importante no es la pregunta que se hace Jesús, sino por qué Jesús se hace esta pregunta. Y con base en eso nos podemos preguntar también otras cosas. O sea, ¿por qué Jesús se hace esta pregunta? ¿Será que se la hizo por curiosidad, para saber lo que la gente pensaba de él? No. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dependió de la imagen. ¿Será que Jesús se hace esta pregunta para saber la opinión de la gente, es decir, para saber qué rating de popularidad tiene? Es decir, si está subiendo en popularidad, está bajando en popularidad, como pasa a veces con las encuestas que se hacen de las figuras públicas, de los famosos. No, porque Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del Padre y no la voluntad del mundo, la voluntad de las personas. A ver, Jesús hace esta pregunta cuando está orando. O sea, esta pregunta nace de la oración de Jesús. Esta pregunta es fruto de la oración de Jesús. O sea, Jesús con esta pregunta no quiere aprender algo. Él, o sea, con esta pregunta Jesús no quiere conocer algo él, sino quiere que sus discípulos abran el corazón. Jesús con esta pregunta lo que quiere es saber si sus discípulos tienen oídos abiertos a su palabra. Jesús con esta pregunta quiere conocer si verdaderamente sus discípulos lo están siguiendo, pero son como dos preguntas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Es decir, como que le está diciendo a los discípulos: bueno, ustedes que me han visto, ustedes que me conocen, ustedes que me han escuchado, que han compartido conmigo, que han estado cerca de mí, que han tenido una experiencia personal conmigo, que han tenido un encuentro personal conmigo, ¿piensan igual
que la gente, que la multitud que no me conoce, que no me ha visto, que no ha tenido un encuentro personal conmigo, que no ha compartido conmigo, que no ha tenido una experiencia personal conmigo. ¿Por qué? Porque es que la gente, la multitud, la masa, la opinión del mundo se equivoca con respecto a Jesús. Por ejemplo, unos piensan que Jesús es solamente un pensador más. Unos piensan que Jesús es un gran filósofo, no más. Unos piensan que Jesús es un gran líder social, no más. Unos piensan que Jesús es un mito solamente. Unos piensan que Jesús es una leyenda solamente. Unos piensan que Jesús es una energía solamente. Unos piensan que Jesús solamente es sanación, liberación y exorcismo. Es decir, que Jesús es un bulto de milagros. Es decir, la gente, el mundo, la opinión del mundo se equivoca con respecto a Jesús. Es decir, cuando Jesús se hace esta pregunta, lo que quiere es saber si sus discípulos están entrando en la profundidad de su ministerio y misión, o se están quedando con la opinión del mundo, o se están quedando con la opinión de la masa, o se están quedando con la opinión de las multitudes, que es una opinión superficial de su vida. Pero esta pregunta también nos la tenemos que hacer nosotros. Para ti, ¿quién es Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? Para ti que todos los días escuchas este evangelio, para ti que estás en un grupo, en una parroquia, para ti que tienes un conocimiento o que tienes una experiencia o has tenido una experiencia más profunda con el Señor, ¿quién es Jesús para ti? Esa pregunta no la tenemos que hacer hoy. ¿Será que Jesús para mí es igual que para el que lo conoce poco, para el que no asiste a misa, para el que no escucha el evangelio todos los días, para el que no está en un proceso de seguimiento como el que estás tú, en el que estamos nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Familia, feliz y bendecido viernes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao familia, un abrazo grande.